Siempre hay gente conectada. Así que saludamos. Jeremías 20, del 10 al 13, y luego vamos a buscar Mateo 10. Jeremías 20, del 10 al 13, y luego Mateo capítulo 10, del 26 al 33. Jeremías, ¿todos lo tienen? Menos yo. Del 10 al 13, amén. He oído lo mucho que murmuran, terror por todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos esperaban que claudicara. Decía a mis enemigos, quizás se engañe y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas el Señor, dígalo conmigo, mas el Señor está conmigo como un poderoso guerrero. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Señor de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, porque ha librado la vida del pobre de mano de los malignos. Ahora quiero que busque Mateo capítulo 10. Son los textos del calendario litúrgico que nos llevan a hablar en esta mañana sobre la presencia del Señor en la vida del ser humano. Capítulo 10, versos del 26 al 33. Solamente voy a leer el verso 31, que es el texto que me da base para el tema. Así que no temáis, vosotros valéis mucho más que muchos pajaritos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Señor, en esta mañana, tu presencia está en medio nuestro. Te pido que hables al corazón de cada uno de los hermanos que están aquí. Hemos llegado, Señor, con nuestras situaciones, pero hemos llegado a dar nuestra mejor adoración a ti y también a recibir tu palabra, Señor. A ti sea la gloria y la honra por lo que vas a hacer en nuestras vidas, sabiendo que saldremos transformados por tu Espíritu Santo. Así lo creo y así lo creemos como iglesia. En nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Primeramente, felicidades a todos los padres en esta mañana. Qué bendición el poder celebrar los días de los padres aquí juntos. Y me uno a las palabras. Qué bendición ver a mi querido Miguel. Ver a mi querido Miguel aquí con nosotros. Y gracias a los hijos que lo trajeron aquí para compartir. Yo imagino que te amenazó, ¿verdad? Le digo, o me traes o tenemos un problema. Porque yo sé que estaba loco por estar aquí. Lo conozco yo. Miren, mis amados, cuando leemos el texto de Jeremías, el de Mateo, usted dirá cómo el pastor va a empatar todo el texto bíblico, pero eso es sencillo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra siempre que Dios, en el transcurso de la vida del ser humano, ha prometido estar con ellos. Lo hablamos la semana pasada, lo hemos hablado durante la predicación, que Dios ha prometido por medio de su Espíritu Santo, por Él, que siempre está para estar con nosotros. Y nosotros, en una realidad que vivimos, es que vivimos una época marcada por el miedo. Tememos por nuestra salud, tenemos miedo por la familia, tenemos miedo por el futuro,
Tenemos miedo por la economía, por la violencia, la incertidumbre que cada día se nos muestra. El miedo nos puede paralizar. El miedo, de hecho, nos paraliza en un momento dado. Puede robarnos la paz y hacernos olvidar por momentos que Dios está ahí y que es Dios quien está con nosotros a pesar de que tenemos miedo. Porque fíjese que Dios no quita, no elimina de la Biblia personajes que estuvieron ahí y vivieron esos procesos de miedo. Están ahí y no los podemos eliminar, y qué bueno que no los podemos eliminar porque nos refresca la memoria cada vez que lo leemos, de que a pesar de que hubo personajes que tuvieron miedo, Dios siempre estuvo con ellos. ¿Cuánto dicen amén por eso? Sin embargo, cuando vemos la realidad del miedo, las Escrituras nos presentan una verdad poderosa. La fe no elimina los motivos para temer. La fe, usted y yo podemos tener fe, pero eso no elimina los motivos para temer. Pero la fe, y quiero que esto lo grabe en su mente, la fe me recuerda que Dios es más grande que aquello que tememos. Yo esperaba como 5 amén. La fe no me elimina a lo que yo le puedo temer, pero la fe me recuerda que hay alguien más grande a lo que yo le puedo temer. Usted y yo podemos experimentar experiencias, sucesos, acontecimientos que hasta nos hacen dudar y flaquear. Y a veces pensamos que hemos perdido todo, hasta que entendemos que en el proceso Dios está ahí como poderoso gigante. Y me recuerda que a pesar de mi situación, Él es más grande que mi miedo y que mi crisis y que mi experiencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Jeremías, mi amado, conoció el rechazo y la persecución. Y el problema de Jeremías es algo serio, porque fíjese que en aquel tiempo los profetas, los falsos profetas profetizaban que todo iba a estar bien. No, todo va a estar bien. Esos famosos mensajes motivadores que a pesar de que todo está fastidiado te dicen, no, si tú das el diezmo, si tú prosperas, Dios quiere que tú seas esto y todo. Y ese es el mensaje que se profetizaba en Jeremías, que todo iba a estar bien. Sin embargo, Dios le había dicho a Jeremías que las cosas no iban a estar, ¿qué? Tan bien. Y Jeremías está siendo ahora oprimido y perseguido por su mensaje. Y Jeremías dice, oía la murmuración de muchos, temor de todas partes. Pero Jeremías no era un hombre débil. Jeremías ya había sido procesado por Dios desde el vientre de su madre. Jeremías, a quien se le llama el profeta llorón, había sido procesado por Dios. Era un profeta fiel. Sin embargo, a pesar de todo lo que había experimentado, en ese instante sintió miedo. Como el meme que dice, tengo miedo. Tenía miedo. La Biblia nunca presenta a los creyentes como personas inmunes al temor. Son tal como usted y como yo. Que usted pueda leer el texto y dice, yo me parezco a él. Yo no sé cuántos han leído los salmos. Y usted dice, este salmo es como si yo lo hubiese escrito. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Cuántos nos hemos sentido abatidos? Y cuando uno le dice salmo, uno dice, pero es que se parece a mí, a mi experiencia. Jeremías tuvo miedo y la Biblia siempre lo presentó. Moisés tuvo miedo. David tuvo miedo. Los discípulos tuvieron miedo y se cerraron. Elías se metió en una cueva, tuvo miedo. El problema no es sentir miedo, el problema es permitir que el miedo te gobierne y no gobierne. Muchas veces el temor surge cuando no controlamos las circunstancias. Y yo no sé si a usted le pasa, pero hay personas que controlan tanto su vida que el pensar que van a hacer algo que no pueden controlar, eso les da ataques de pánico, les da ansiedad, porque todo lo podemos controlar. Y la realidad es que no todo en la vida lo podemos controlar. Hay asuntos en tu vida y en mi vida que lo podemos controlar, que tenemos el control y lo podemos manejar, pero hay asuntos que tenemos que dejárselos en las manos del Señor. Hay asuntos que tienes que decir, el Señor, yo no puedo con esto, dependo de ti.
dependo de tu poder, dependo de lo que tú puedes hacer. Hasta aquí llegué porque soy un ser humano frágil. Soy un ser humano frágil. A veces sentimos temor cuando nos sentimos solos y solas. Cuando sentimos que, por ejemplo, nos hemos divorciado y me siento sola y tengo tanto miedo de estar sola o solo, que eso me desespera y tomo la mala decisión de unirme a alguien sin conocer. Eso lo vemos constantemente en nuestras vidas. Yo tengo que decirte, mi amado, mi amada, y esto no sé si alguien está conectado y esta palabra es para esa persona, pero cuando uno vive en soledad, uno tiene que pedir a Dios que dirija tus pasos. La persona que Dios tiene para tu vida, para vivir, porque esto es hasta que la muerte nos separe. Y esa decisión es tan importante que tú por miedo a vivir solo no puedes tomar decisiones tan rápido a la ligera. Tienes que valorar tu vida, valorar tu soledad, valorar tu experiencia, valorar tu familia. Y Dios se encargará de conseguir tu pareja. Pero no porque estamos solos tenemos que tomar una decisión rápido. Tenemos miedo también a enfrentar críticas o rechazo. Yo no sé si a usted le pasa, pero mucha gente actúa para agradar a la gente porque tiene miedo que le critiquen. Y la realidad es que aunque hagas algo para agradar a alguien, te van a criticar como quiera. Y esa es la realidad de la vida del ser humano. Pero no puedes vivir con miedo al rechazo, porque entonces vas a vivir siendo marioneta de la gente. Y Dios no te llamó para ser marioneta de la gente. Tienes que mantener tus posturas, tienes que mantener tu mente clara y mantenerte firme en lo que usted cree. Jeremías vivió un momento difícil de rechazo, de murmuración, porque era un profeta de Dios. Y la realidad es que los profetas del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todos fueron rechazados y perseguidos. Hoy en día la gente quiere ser pastor, profeta, porque quieren ser famosos. Es una realidad. Hoy los profetas son influencers. La realidad es que el verdadero profeta es aquel que se levanta en contra de las injusticias. Y te dice así te dice el Señor. No te va a decir siempre vas a ser próspero, vas a ser bendecido. Se indignan ante los gobiernos, ante la gente injusta. Y aunque sea apedreado, se levanta como profeta del Señor. Eso es lo que yo veo en la Biblia. No es aquel que dice, yo veo en ti un número. Dime tu número. Eso para mí es adivinación. Yo no sé si usted ha visto eso. Ve una nube y tu nombre comienza con la letra S. Y se nos dice, ay, sí soy yo. Tengamos cuidado, mis amados, con las adivinaciones en las iglesias. Tengamos cuidado con los espectáculos en las iglesias. Usted ve las iglesias llenas porque hay un espectáculo de adivinación, de tanta poca vergüenza, donde Dios no está en esos asuntos, mi amado. Tenga cuidado con lo que usted ve y con lo que usted acepta en su corazón, mi amado. Porque el verdadero profeta no está jugando con la poca vergüenza de magia y de adivinación. Me callo la boca y sigo aquí en el tema. También tenemos miedo al futuro cuando parece incierto. Cuando el futuro parece incierto, nos da inseguridad, nos da temor. Y todos pasamos por eso en algún momento dado de nuestras vidas. Cuando uno llega a la edad de los 40, que es la edad mediana, uno ve la vida distinta como la veía a los 20 y pico, a los 10 y pico. Yo sé que si yo lo con mis hijos parece que el día es larguísimo. Y para mí el día con 49 años parece que no me da y que yo quiero pedirle a Dios que me dé más tiempo para poder cumplir las cosas. Porque vemos la vida distinto y cuando uno llega a cierta edad uno dice, Dios mío, ya me falta poco. Yo jamás pensar en mi retiro. Y ya yo veo mi retiro y yo digo, 18 años más, yo creo que ya cumplo los requisitos para, como dice Julio, para que me den el Medicare. 18 años más tengo 21 años de pastor, 18 más, yo voy a tener 60 y pico años.
Voy a tener la mente clara y digo, pero yo jamás pensar en eso. Porque veo el futuro distinto como lo veía antes. Lo veo distinto. Y eso, si no está en las manos del Señor, me puede causar ¿qué? Ansiedad, temor, incertidumbre. Jeremías escuchaba voces que buscaban su caída. Y hoy también posiblemente escucharemos voces que intentan sembrar desánimo, duda y desesperanza en nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender que el miedo siempre se va a asomar en cualquier instante de tu vida, porque constantemente estamos buscando y tomar decisiones. Y cada vez que tomamos decisiones va a llegar dudas, va a llegar incertidumbre, va a llegar ansiedad. Cada vez que vamos a firmar algo, cada vez que vamos a hacer algo, eso puede causar temor en nuestras vidas. Pero nosotros, los hijos y las hijas de Dios, como Jeremías afirmó algo muy importante que él dice en el texto, porque la presencia de Dios es mayor que cualquier temor. Él dice, mas Jehová, repítalo conmigo, mas Jehová está conmigo. No dice estará o estuvo, dice está conmigo como poderoso gigante. Y esta es una de las declaraciones más maravillosas de toda la Biblia. No dice, no tengo problemas, todo está bien, mis enemigos se van a desaparecer. No, es que a pesar de que todo me está ocurriendo difícil y me está dando miedo, yo reconozco que Jehová, el Dios a quien le sirvo y que me llamó, está conmigo como poderoso gigante. Es interesante verlo desde el punto de perspectiva del Antiguo Testamento, porque en la perspectiva del Antiguo Testamento todo era bélico, con guerras, todo era en batalla constantemente. Así que cuando vemos a Jehová como poderoso gigante es porque ese era el ambiente constantemente en la Biblia del Antiguo Testamento. Eran batallas, guerras, reinos, poderes. Por eso Jeremías veía a Dios como un poderoso guerrero, un poderoso gigante. Y yo quiero decirte en esta mañana, mi amado, que ese Dios que estuvo con Jeremías está también contigo. Y que a pesar de que a veces nos podamos sentir que vamos a flaquear y que nos vamos a rendir, podemos mirar al cielo, podemos mirar a Dios y decirle: Dios, a pesar de que me siento así, yo confío en tu promesa de que estás conmigo, estarás conmigo para siempre y que lo estás como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén? La diferencia no estaba en las circunstancias, sino en la presencia de Dios. Cuando Dios está contigo, todo cambia. La perspectiva cambia. Y la esperanza regresa a nuestra vida. Y la esperanza es lo que tanto hemos anhelado, que lo hemos puesto en las manos del Señor y que sabemos que en su tiempo Dios va a responder conforme a su voluntad. La fe cristiana no descansa en la ausencia de problemas, sino en la presencia del Señor. Y tenemos que aprender a descansar en la presencia del Señor. Cuando miramos otros personajes bíblicos del Antiguo Testamento, David pudo enfrentar a Goliat porque veía a un Dios más grande que el gigante que se estaba enfrentando. La pregunta nunca debe de ser qué tan grande es el problema o cuán grande es la crisis. Es qué tan grande puede ser mi Dios, porque mi fe siempre tiene que ser más grande que mi crisis. En lo que yo creo es más grande de lo que me puede estorbar. A veces son pequeñeces, a veces son situaciones pequeñas que nos nublan y nos causan temor, pero ahí siempre Dios va a estar siempre siendo más grande que nuestras situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces llegamos a Mateo, donde vemos cuán importantes somos ustedes y yo para Dios. Mateo 10 dice y afirma que aún vuestros cabellos todos están contados por Dios, que Él conoce hasta cuántos cabellos, los que tienen, ¿verdad? Los que tienen bienaventurados, los que tienen cabello
yo estoy en las últimas. A veces las madres se ciegan por sus hijos. Mi mamá me ve a mí con pelo. Carlito, ¿cuándo tú te vas a dar el pelo ese? Y yo, mami, no tengo pelo aquí. Déjatelo para que tú veas. A veces me dice, Tommy, ora del Señor. Y yo, mami, yo prefiero ser calvo y ya, yo soy feliz así. Tan lindo que tú eras. Esa es mi madre, la que me parió. Esa es mi madre. Tan lindo que tú eras. Y ahí está mi hija testigo. Que ella me ve con moña, con pollina. Y yo yo no tengo eso. Robert y yo estamos, y Julio, aquí somos felices, ¿verdad? Yo soy feliz así. Así que y hay unos cuantos que están en las últimas ya. Juan Carlos, ya yo 2 recortes y ya. Y navaja contigo, vamos. Yo voy a ti. Pero en muchas ocasiones tenemos que ver el texto, porque Jesús, cuando vemos el texto de Mateo, Jesús lleva el mensaje un paso más allá. No solo dice que Dios está presente, dice que Dios conoce cada detalle de nuestras vidas. Miren qué interesante, cuando Él le dice que Él conoce cada cabello, Él conoce cada detalle de tu vida. Dios no está ajeno a tu crisis. Dios no está ajeno a tus ansiedades, porque le está hablando a un grupo de discípulos que está ansioso y preocupado por el mañana. Él dice, tranquilos, porque Dios conoce lo más íntimo de ustedes. Dice que Dios conoce cada detalle de su vida. Nada se escapa de su mirada. Yo quiero que usted lo vea de esa manera, de tu vida, de tu familia, de lo que tú estás viviendo. Nada se escapa de la mirada de Dios. Dice Dios, Jesús, los gorriones tienen nido para comer, hacen nido para sobrevivir. Dios le provee a los gorriones alimento. Por lo tanto, si ni uno de ellos caía a tierra sin que Dios lo supiera, dice, si Dios cuida de los gorriones, ¿cuánto más cuidará de sus hijos? El miedo nos dice, estás solo. La gracia nos recuerda que Dios conoce tu nombre, tu historia, tus lágrimas y tus luchas. Cuando el temor toca tu puerta, recuerda que Dios conoce cada detalle de ti, porque Él te formó. Y como Él te formó, Él te llama porque conoce lo más íntimo que hay en tu corazón, en tu mente. Él conoce tu historia, Él conoce lo más íntimo. Cuando Dios me llama, yo le cuestioné tanto a Dios de por qué, cómo a Él se le ocurre llamarme a mí, siendo como yo era. Así es Dios, porque Él conoce no lo que tú quieres ser, sino que Él conoce lo que hay en tu corazón. Él conoce lo más íntimo que hay en lo que estás viviendo, lo que estás pensando. Él conoce lo más íntimo de ti. Tú no eres una estadística, no eres un accidente, no eres un olvidado del Señor. Eres una persona amada por Dios. Y la fe nos llama a vivir con valentía. Repítalo conmigo, la fe me llama a vivir con valentía. El verso 32 de Mateo dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Jesús no promete una vida fácil, promete una vida con propósito. Nuestra vida no va a ser fácil, pero tiene sentido y tiene propósito, porque quien dirige nuestra vida es Dios. ¿Usted lo cree conmigo en esta mañana? La valentía no significa ausencia de miedo. Significa obedecer, como Jeremías, obedecer a Dios aun cuando existe el miedo, porque eso es parte de nuestra naturaleza. La iglesia ha sido llamada a proclamar esperanza en medio del pesimismo, mostrar amor en medio del odio, vivir con fe en medio de la incertidumbre. Y eso es parte de lo que a la iglesia le corresponde a vivir y amar y predicar. Por eso, ayer yo estaba en Juana Díaz dando un taller
de liturgia y adoración, de cómo renovar la liturgia y adoración. Y una de las cosas que yo mencioné, que para mí es importante a la hora de uno ser pastor, ministro, sacerdote, adoración, es qué cosas hay en tu interior. Porque la Biblia establece que de lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón, o sea que lo que hay en mi interior es que yo voy a expresar. Entonces imagínense usted que yo viva con raíces de amargura, que no sane y restaure mi vida, y que yo esté aquí predicando constantemente, hablando de miedo, de que ustedes se van para el infierno, de que ustedes, si no se arrepienten, se van a perder, que ustedes hijos del diablo, porque ustedes, imagínense ese tipo de mensaje constantemente en sus vidas. Porque que yo soy el ángel de Dios, el que se mete conmigo, ese un rayo le va a caer, accidente va a tener, yo veo eso. Entonces todo es en base a mis heridas y mi orgullo, porque yo me siento superior a la gente porque soy ministro. El que se trepa al altar tiene que tener un corazón sano. ¿Por qué? Porque nuestro llamado es predicar a Cristo. Nuestro llamado es predicar buenas noticias de salvación. Y que la gente que venga con sus temores, con sus miedos, porque la gente que entra por las puertas llegan con sus situaciones. Imagínense que la perspectiva de muchas iglesias es que todo el mundo levante las manos y cante como se muestra en YouTube, en las redes sociales. Esa es la perspectiva de la gente. Que cada vez que cante la gente salga en Facebook así levantando las manos. No es nuestra realidad, porque mucha gente viene con sus crisis. Y su manera de adorar a Dios es distinta, porque vienen marcadas y están ahí sentados en los bancos, en la silla, con sus situaciones. Y la iglesia tiene un llamado de restaurar, de sanar, para que esa adoración salga del corazón, pero pasando un proceso de sanidad, porque la iglesia le llevó a sanar y restaurar su vida. Por lo tanto, mi amado, no está mal venir a la iglesia con nuestros miedos, nuestras inseguridades. No está mal, pero no permitas que ese temor silencie el momento para que tu vida sea restaurada por la presencia del Señor. Porque al fin y al cabo, usted puede ser que me diga, yo no voy a hablar con nadie, pero quiero decirte algo. Dios conoce lo más íntimo de tu corazón. La fe se demuestra cuando seguimos caminando, aun cuando no vemos el camino completo. Jeremías estaba rodeado de amenazas. Los discípulos iban a enfrentar persecución. Nosotros tenemos nuestras propias luchas. Nuestras propias luchas. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. A ti y a mí Dios me dice hoy, no temas, no tengas miedo. No tengas miedo. Permite que tu fe sea más grande que tus temores. La respuesta, ¿por qué, Señor? Porque Dios está contigo como poderoso gigante. Porque Dios conoce cada detalle de tu vida. Porque Dios te valora más de lo que tú imaginas. Porque Dios te llama a vivir con valentía. ¿Lo cree conmigo en esta mañana, iglesia? Lo voy a repetir. ¿Por qué no puede tener miedo? Porque, es más, repítalo conmigo, que mucho usted está repitiendo conmigo hoy. Repítalo conmigo. Porque Dios está conmigo, dígalo, como poderoso gigante. Señor, ¿por qué no tengo miedo? Porque, dígalo, porque Dios conoce cada detalle de mi vida. Porque Dios me valora más de lo que imagino. Por último, porque Dios me llama a vivir con valentía. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Me levanto en el nombre del Señor. Me levanto en el nombre del Señor. Porque si Dios está conmigo, como poderoso gigante, puedo caminar con firmeza, sabiendo que Él conoce cada detalle de mi vida. Y que te pueden señalar, te pueden juzgar. Yo recuerdo, este pastor, chacho,
Hasta mi hermano me decía eso. La gente puede opinar lo que quiera de tu vida. Que la gente opine. Pero la opinión más importante a quien usted le debe creer es a quien te conoce. A quien te conoce de verdad, que es tu papá. Es ese Padre Celestial que te formó. Te formó y te da identidad. Y te da nueva forma. Él te perdona, Él te restaura, Él te lleva a nuevas experiencias. Por eso, hoy, y con esto termino, quizás hoy llegaste cargado de temores. Temor al futuro, temor a la enfermedad, temor al fracaso, temor a perder algo o a perder a alguien. Escucha nuevamente la voz de Jesús, mi amado. No tengan miedo. Y escucha la confesión de Jeremías: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Cuando la fe es más grande que el miedo, descubrimos que nunca hemos estado solos ni solas. ¿Lo crees conmigo en esta mañana? Nunca hemos estado solos. Nunca. Somos seres emocionales y a veces nos sentimos abrumados. Nuestra sociedad, los medios de noticias. Nunca permita que los medios de noticias te llenen la cabeza de tantas malas noticias que usted sienta tanto miedo de salir, de hacer algo en su vida. Yo recuerdo cuando vino el COVID-19. Mi esposa en casa era todo el tiempo, era como que, y la competencia de los medios era cuánta gente había muerto. Hoy se han muerto tanto y eso, y tú dices, ya se convirtió esto como que algo insensible. Decir tantos muertos, y entonces mi esposa todo el tiempo escuchando eso, mi hijo no había nacido, mi hija estaba con 6 años oyendo toda esa gente muerto. Imagínense, y papá todos los días saliendo a trabajar. Y yo llegaba a casa y eso, el TSA del aeropuerto era un nene bebé al lado del TSA de casa. Yo tenía que pasar un proceso de limpieza de cosas ahí en casa para poder entrar a mi casa. Pero un día le dije a mi hija que ya se podía salir: Karina, vamos a ver a abuela, que llevas tiempo sin verla. Y mi hija se vistió y recuerdo que se paró en la puerta y comenzó a llorar. Porque los niños no pasan ansiedad, son bebés, no entienden nada. No, mi hija con 6 años comenzó a llorar. Y yo, ¿qué te pasa? Y me dice: papá, yo no quiero morirme. Yo no me quiero morir, papá. Yo digo: ¿pero por qué tú dices eso? Papá, porque se ha muerto tanta gente y es lo que yo estoy oyendo y no me quiero morir. Y yo le digo: pero Karina, si yo todos los días salgo, tú me estás viendo. Y yo estoy vivo, estoy bien, vas a estar conmigo, vamos a ver a abuela y nos vamos. Desde ese día yo llamé a Liberty, quité la cajita del cable, 0 noticias en casa. Si mi esposa quería ver cuánta gente murió, que lo vieran en Facebook o en noticias aparte. Pero en casa vamos a bailar, vamos a ver películas, vamos a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque son decisiones importantes que están afectando a la familia. Tanta mala noticia. Y hoy todavía hay gente que está aferrada a los medios de noticias y viven con un miedo que no se atreven a salir. Si yo me lo llevé por mi mamá, ¿qué tú vas a hacer a las 8 de la noche en la calle? A las 8 de la noche. Y yo, ahora que tú estás bien vieja. ¿Tú te crees que yo tengo 20 años, tengo 50 años ya, soy un viejo ya? Pero ve tanta noticia que vive aferrada a la noticia. Y yo soy lo que creo que mi fe es más grande que mi miedo, que mis luchas. Tu fe siempre tiene que ser más grande. Y la fe tiene que llevar a accionar, a caminar.
Dios está contigo. Mire, yo quiero que usted entienda algo. Dios está contigo. Y si Dios está conmigo, donde yo vaya, donde yo camine, donde tú camines, donde tú vayas, allí, aunque nadie lo vea, hay alguien que es un poderoso gigante que te está cuidando. Alguien murió y te lavó con su sangre. Alguien está contigo que te está protegiendo. Usted es hija, usted es hijo de Dios. Camine sin miedo, camine creyendo en la fe que debe de ser más grande que lo que estás viviendo. Usted lo cree conmigo en esta mañana. Póngase de pie, por favor, en esta.